Concluimos hoy con las actividades de la cátedra antes de la pausa del verano y lo hacemos conjuntamente con la Cátedra para el Desarrollo Responsable del Metaverso de la Universidad de Alicante, con una ponencia dedicada a la propiedad en el metaverso. Quiero agradecer la ayuda prestada en la difusión de la actividad de hoy al Colegio Notarial de Valencia, al Departamento de Derecho Civil y al Área de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Alicante, a los colegios de abogados de Alcoy, Alicante, Elche y Orihuela, al Colegio de Graduados Sociales de Alicante, a la Asociación de Profesores de Derecho Civil, al Instituto de Derecho Iberoamericano y, por supuesto, a la Cátedra para el Desarrollo Responsable del Metaverso de la Universidad de Alicante. Tenemos como ponente a Cristina Argelich Comelles, profesora ayudante doctor de la Universidad Autónoma de Madrid, a quien agradezco la disponibilidad que tuvo desde el primer momento para aceptar nuestra invitación y cedo ya sin más preámbulo la palabra al moderador Aurelio López Tarruella, director de la Cátedra Metaverso de la Universidad de Alicante. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Javier, por la presentación y por la oportunidad de celebrar conjuntamente esta conferencia. Desde la Cátedra de Desarrollo Responsable del Metaverso siempre he intentado fomentar las colaboraciones con otras entidades o compañeros que se dediquen a estos temas, porque creo que lo que estamos viendo en esa cátedra no es una cuestión nicho, sino que es una cuestión que tiene ramificaciones en muchas áreas del derecho privado, al menos que es lo que nosotros más estamos tocando. Por ello, pues bueno, pues como te digo, me congratulo el poder haber celebrado conjuntamente este webinar, además para cerrar la temporada de alguna manera por nuestra parte. El tema sobre el que vamos a hablar, pues es, sin duda alguno, llamará la atención a más de una de las personas que están entre el público: propiedad, transmisión y herencia de activos digitales en el metaverso. Pero les puedo asegurar que, si bien no es una cuestión que actualmente podamos decir que sea de nuestro día a día, la manera en que se están produciendo los avances tecnológicos apuntan a que este va a ser un problema que el legislador va a tener que acometer, a mi modo de ver, y que también nos ofrece pues una interesante perspectiva de cómo conceptos jurídicos que creemos asentados y que son intocables, pues hasta esos conceptos son pueden ser objeto de reflexión jurídica en los tiempos que corren. Y para ello, para hablar de propiedad, transmisión y herencia de activos digitales en el metaverso, pues nada mejor que contar con Cristina Argelich, a la que ya has presentado, a cuya presentación yo añadiría pues la intensa actividad que ha llevado Cristina en los últimos, iba a decir años, pero probablemente me tengo que quedar en meses, sobre esta materia, con lo cual era la candidata perfecta para abordar este tema desde el punto de vista de ambas cátedras. Sin más, Cristina, te cedo la palabra, no sin antes recordar a los miembros de la audiencia de esta conferencia que pueden formular preguntas a través del chat. No se asusten ustedes si ven que no hay interacción, sino que es lo que tiene Webex, que ustedes verán su pregunta, pero les puedo asegurar que no serán los únicos. Yo las recogeré al final para transmitírtelas, Cristina, y sin más te cedo la palabra para que nos ilustres en esta, al menos para mí, súper interesante materia. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer al profesor Javier Barceló y también al profesor Aurelio López Tarruella la invitación para abordar este tema muy novedoso del que tampoco hay, digamos, una profusión en la investigación científica precisamente por su novedad, pero sí ha sido ya tratado desde diversos organismos creadores de soft law y, por tanto, de ahí la importancia de abordar no solo la propiedad, sino también la transmisión y la herencia sobre los activos digitales, que este último sería seguramente el gran tema de lo que trataremos hoy. Voy a proceder a compartir el contenido. Por favor, si me podrían confirmar que se ve correctamente.
Un momento. Ahora en principio estoy compartiendo, no sé si me podrían confirmar. Sí, correcto. Se ve correctamente, ¿no? Bien, bien. Por tanto, como decía, tanto la propiedad de la transmisión y herencia de activos digitales sería seguramente el gran tema máxime este último, por cuanto todavía no disponemos de un texto de Soplo dedicado específicamente a cómo abordar la herencia de los activos digitales. Y por ello, la mayor parte de la conferencia de hoy se va a dedicar a esta última parte, no sin considerar, lógicamente, la propiedad y la adquisición original y derivativa al respecto. Un momento, estoy intentando pasar diapositiva. ¿Ahora qué pasa? Ahora, bien. ¿En qué se estructurará esta presentación de esta conferencia? Bueno, por una parte, en configurar brevemente el metaverso, el multiverso, que entendemos por estas nociones, la naturaleza jurídica y el tratamiento legal. En segundo lugar, abordar la tecnología de la que, parte el metaverso, la tecnología blockchain, Web3, inteligencia artificial, realidad aumentada, realidad virtual y realidad mixta. Y, finalmente, abordar la propiedad, transmisión y sucesión en los activos digitales. Al respecto hay diversos trabajos académicos en esta materia, el primero de los cuales se encuentra en prensa y aborda específicamente la herencia de activos digitales y también cómo automatizar la sucesión testamentaria, algo necesario para poder hablar de una verdadera herencia de activos digitales. En segundo lugar, sí que ya se encuentran otros trabajos publicados en la materia. Por una parte, cómo construir una propiedad inteligente mediante aplicación de la tecnología blockchain. Las nociones de este trabajo, mediante algunas adaptaciones, son trasladables a los activos digitales. En tercer lugar, un trabajo omnicomprensible sobre los principales retos del derecho civil ante el metaverso. Lógicamente, un trabajo de urgencia al respecto, fruto de un seminario que se organizó en la Universidad Autónoma de Madrid. Y, por último, un trabajo que aborda tanto la propiedad inteligente como los contratos inteligentes, desde la perspectiva también no solo del derecho civil, sino del derecho registral a nivel europeo. Partimos de sistemas constitutivos y sistemas declarativos. Bueno, ahí se abordaba todo el tratamiento legal de esta cuestión. ¿Qué entendemos por metaverso? Bien, entendemos como aquella red de mundos virtuales necesariamente en 3 dimensiones a modo de traslación de Internet al mundo real mediante, el hardware del metaverso a modo de crear una realidad digital. Y, por otra parte, la noción de multiverso se referirá a aquel conjunto de metaversos. Evidentemente, cada plataforma que opera en activos digitales y en el metaverso, el conjunto de esas plataformas constituirá el multiverso. ¿De qué realidades, de qué tecnología se sirve el metaverso? Por una parte, tenemos la realidad aumentada. Para ello, debemos ver todos como ejemplo el uso de gafas de realidad aumentada, es decir, una tecnología inmersiva que nos permita acceder al metaverso como si fuera una realidad paralela. Por otra parte, la realidad virtual, es decir, lo opuesto a la realidad aumentada, cuando nosotros, mediante el uso de hologramas y otros instrumentos de realidad virtual, creamos en el mundo real instrumentos o objetos de apariencia real, pero que en realidad son, de creación totalmente digital. Por otra parte, tenemos la realidad mixta, es decir, la combinación de la realidad aumentada y de la realidad virtual. También tenemos la tecnología blockchain, es decir, aquella que nos permite automatizar aquello programado, pero la gran desventaja que plantea esa tecnología es la falta de adaptación ante situaciones que requieran de apreciación subjetiva. Por otra parte, tenemos el Web3, que es aquel Internet operado en blockchain, al que luego me referiré con más profundidad, porque, si bien es cierto que ya se está implementando, todavía su uso no es generalizado, pero desde luego es muy útil para cualquier plataforma que pretenda operar en el metaverso. Y por último, la inteligencia artificial, que sí me gustaría establecer posteriormente una distinción clara entre blockchain y la inteligencia artificial, porque a menudo hay mucha confusión al respecto. Bien. ¿Qué naturaleza jurídica debería tener el metaverso? Bueno, la concepción de la naturaleza jurídica del metaverso es de carácter finalista, es decir, con la finalidad de que los abusos no queden sin tratamiento legal o que el tratamiento legal, sobre todo en materia de abusos en la adquisición de activos digitales y en los daños que se puedan producir en el metaverso, entre otras cuestiones, bien, para que el tratamiento legal sea parejo al del entorno material, lógicamente la naturaleza jurídica del metaverso deberá ser la propia de la tierra virtualizada y sobre ello, a nivel más extenso, lo teorizo en el trabajo sobre el metaverso. Por tanto, no cabrá hablar de una realidad paralela o de algo completamente extraño o ajeno, sino que habrá que integrarla en la realidad material
a modo de naturaleza jurídica de tierra virtualizada, con el único objeto de que los abusos no queden sin tratamiento legal o que sea lo más parejo posible a el que tenemos en la realidad digital. Bien, ¿cuáles son aquellas principales cuestiones que requieren de un tratamiento legal específico o que se tendrá que adaptar en el metaverso? Bueno, por una parte, la protección del consumidor cuando adquiera un activo digital respecto de la discriminación algorítmica, es decir, que el proveedor de servicios de la plataforma ofrezca de manera sesgada, fruto de los algoritmos con los que, digamos, se administre la oferta, la prelación de oferta en esa plataforma, unos activos digitales de unos usuarios profesionales en detrimento de otros. Este es el gran riesgo que, habida cuenta de la ausencia de una responsabilidad objetiva de la plataforma en la que se adquiera ese activo digital, por ausencia de, digamos, abordamiento específico ni en la Digital Services Act ni en la P2B Regulation, pues lógicamente, claro, digamos, el consumidor se verá más expuesto a que le puedan ofrecer unos activos digitales en lugar de otros y sesgar la oferta. Además, también, en segundo lugar, además de esta protección del consumidor y la ausencia de responsabilidad objetiva que va vinculada una cuestión a la otra, está la posibilidad de que el proveedor de la plataforma, y ahora lo explicaré con un ejemplo, pueda desprogramar el activo digital y también suspender la actividad del usuario profesional. Y esto es muy importante porque, pongamos un ejemplo, digamos, para que se pueda ver con más claridad. La plataforma OpenSea ofertaba los conocidos como bolsas Meta-Birkins, que era una especie de transformación autorizada de la conocida marca Hermès a modo de NFT que comercializaban esa plataforma, bien por vulneración de los derechos de terceros, en ese caso de la firma Hermès, puesto que se trataba de una transformación no autorizada, vulneración de los derechos de propiedad intelectual, se tuvo que desprogramar de esa plataforma los NFTs que ya se habían adquirido y eliminar la oferta. Por tanto, la otra gran cuestión que se tendrá que acabar abordando un tratamiento específico a modo de responsabilidad objetiva es aquella relativa a la desprogramación del activo digital y a la suspensión de la actividad del usuario profesional que puede el proveedor de la plataforma realizar en aras a la Digital Markets Act y la P2B Regulation. Porque, claro, respecto del consumidor final, quien responderá será el usuario profesional, pero, digamos, ello no excluye un tratamiento legal específico acerca de por qué el proveedor de la plataforma puede, como puede hoy en día, desprogramar el activo digital. En tercer lugar, tenemos la transmisión de la propiedad por actos inter vivos y mortis causa, que es a lo que se dedicará la mayor parte de la conferencia de hoy, pero sí que creía importante mencionar estas cuestiones que son tangenciales a lo que hoy abordaremos, que es la propiedad, transmisión y sucesión de los activos digitales. Y finalmente, la protección de datos, ciberseguridad y privacidad. El gran escollo a este respecto es que en materia sucesoria la disposición respecto de los datos va por vía de, digamos, cláusula testamentaria de testamento digital, que es un modo testamentario de los herederos, mientras que los activos digitales sí integran la herencia por su contenido patrimonial. Por tanto, este también será otro gran tema, ¿no? Los datos, precisamente porque el uso no es exclusivo, y por tanto no cabe predicar la facultad de exclusión al respecto, pues será otro de los grandes temas a abordar, digamos, en este entorno del metaverso. Desde este punto de vista, creo que es importante mencionar que la Data Governance Act sí que se refiere al intercambio de los datos entre usuarios particulares, entre usuario o consumidor y empresario, así como B2G, es decir, entre un usuario y una administración. Mientras que la propuesta de Data Act, que todavía no está aprobada, fundamentalmente a lo que se refiere es a generar valor a través de aquellos datos. Como decía, por una vía están los activos digitales, que sí pueden transmitirse, se pueden heredar, precisamente por el contenido patrimonial. Los datos serían otra cosa, son otra cosa, precisamente porque la clave está en que el uso nunca es exclusivo. Bien. ¿De qué tecnología se nutre el metaverso? Bueno, pues por una parte el Web3, es decir, el Internet operado en blockchain, que hace que el contenido sea inmutable, no se puede hackear, tampoco se puede censurar, es decir, no cabe alterar su contenido precisamente porque se trata de una tecnología de registro distribuido y tampoco, digamos, cabe la caída de la red. Por tanto, ello presenta múltiples ventajas cuando una plataforma utilice Web3. En ellas se alojen activos digitales porque como no, digamos, se dota de estas características, siempre serán accesibles para su propietario, para el usuario de esa plataforma. Por otra parte, tenemos la distinción a la que antes me refería respecto de la inteligencia artificial y la tecnología blockchain.
digamos, y creo que es importante detenerse un poco al respecto para ver para qué sirve una cosa y para qué sirve otra, porque ambas funcionan en las plataformas del metaverso, pero no sirven para lo mismo. La inteligencia artificial es la que utilizan los algoritmos que se entrenan con el machine learning a los efectos de tomar decisiones autónomas. Para eso sirve la inteligencia artificial. Tanto los robots domésticos como los algoritmos que operan en las plataformas, etcétera. Toman decisiones en función de lo programado, pero también autoaprenden. Y esta es la gran diferencia respecto de la tecnología blockchain, que no cabe un entrenamiento al respecto. Autoejecuta aquello programado. ¿Dónde está el principal inconveniente? Cuando hay eventos de apreciación externa a la blockchain, a la cadena de bloques, que requieren de algún tipo de apreciación subjetiva. Ahí es donde falla blockchain, pero para todo aquello que sea apreciación objetiva sirve y mucho, por lo que luego me referiré respecto de la transmisión de los activos digitales. ¿Qué tipos de activos digitales tenemos? Bueno, pues por una parte hay más de 10.000 tipos de activos digitales, pero todos los que identificamos con más, digamos, de una manera más clara, serían los NFTs, los tokens no fungibles y las criptomonedas. ¿De qué características se dotan esos activos digitales? Bueno, pues lo que tienen en común respecto de la tokenización de cualquier activo, un activo real, es que los metadatos, es decir, la encriptación, el código informático que los programas se encuentran en una cadena de bloques, por tanto hablamos de metadatos on-chain, pero la gran diferencia de los activos digitales, a diferencia de la tokenización, por ejemplo, de bienes inmuebles, es que la representación gráfica solo es online, es decir, solo cabe que el propietario de ese activo digital acceda a él mediante la plataforma del metaverso o mediante un dispositivo que se encuentre vinculado a esa plataforma. Por ejemplo, una crypto wallet, una cartera de criptoactivos en el que el usuario podrá acceder tanto a los NFTs que haya adquirido como también a las criptomonedas que haya adquirido, evidentemente, en carteras de criptoactivos distintas. Y ¿cuál es digamos, la principal ventaja? Aquello que ofrece un plus más a los activos digitales respecto de la propiedad tradicional. Bueno, por una parte, la publicidad de la transmisión a la plataforma del metaverso es inmediata y eso tiene una importante incidencia por lo que luego explicaré. Pero es que además de que esa publicidad en la transmisión es, digamos, directa desde la plataforma del metaverso, es que hay diversos estados que ya han creado registro de activos digitales. Por ejemplo, Alemania. Lo está estudiando también Austria y, muy importante, espero, digamos, que al final se acabe concretando, pero fruto de haber trasladado por la investigación que realicé en el artículo que tengo en prensa sobre la herencia de activos digitales y haber abordado la importancia que tienen los registros de activos digitales a este respecto en una ponencia que impartí en el Colegio de Registradores, lo que proponía es la creación de un registro de activos digitales, pero creo que va a ser mejor la adaptación que pretenden hacer, que es crear una sección dentro del registro de bienes muebles a los efectos de poder inscribir los activos digitales. Por tanto, eso también ya denota el interés y la oportunidad que presenta también para el derecho registral el metaverso en los activos digitales. Por tanto, los estados que, digamos, tengan, además de las plataformas del metaverso, que hayan creado un registro de activos digitales, y se entiende de carácter público, no registros paralelos de carácter privado, que todos sabemos los efectos negativos que ello ocasiona, bien, pues desde este punto de vista no solo será pública la transmisión o la adquisición desde la plataforma del metaverso, sino también desde el registro de activos digitales. Y el cambio en la posesión inmediata en la plataforma del metaverso también será posible monitorizar ese cambio, si hay una transmisión, si hay una sucesión, etc. Cuando hablamos de propiedad en el metaverso, que es, digamos, ya centrando el objeto de esta conferencia, hablaremos tanto de la propiedad, cabe hablar de propiedad de los activos digitales, es un elemento muy discutido por alguna parte de la doctrina, pero creo que con lo que explicaremos hoy quedará claro que un activo digital es una cosa, que los datos son otra, que la transmisión varía y que el elemento nuclear fundamental para hablar de propiedad son tanto su contenido patrimonial como las facultades de disposición y de exclusión inherentes al derecho de propiedad. Por tanto, sí cabe hablar de un derecho de propiedad sobre los activos digitales. Y claro, lo novedoso en esta materia es, bueno, ver cómo adaptar el tratamiento legal de esta cuestión partiendo de las reglas básicas de tanto de adquisición del derecho de propiedad como de transmisión al respecto. El concepto de propiedad inteligente, originariamente creado, digamos, por Nick Szabo en 1998, 2 años después de que publicase un trabajo sobre los contratos inteligentes en el año 1996, bien, Nick Szabo, como programador, hablaba de incrustar tecnología a un objeto.
Actualmente, ¿de qué hablaremos cuando hablamos de propiedad inteligente? Insisto, aplicable también a los activos digitales. Bien, pues de implementar la tecnología blockchain aún bien para controlar remotamente su propiedad. De eso es de lo que sirve, para arbitrar un control remoto. ¿Y ello qué ventajas plantea? Bueno, por una parte, no será posible usucapiar ni en contra titular registral ni en contra de quien ostente dicha titularidad en una plataforma del metaverso donde se contengan los activos digitales. ¿Por qué? Porque será monitorizable al minuto de quién es propiedad. Por tanto, ya no cabrá hablar de posesión pública, pacífica, ininterrumpida y además en concepto de dueño, porque el concepto de dueño, digamos, se destruye en tanto en cuanto el propio dueño, propietario, podrá monitorizar esa propiedad. Pensemos una cuestión, ya hay empresas en España que respecto a la tokenización de bienes inmuebles están creando la tokenización tanto del derecho de propiedad, del derecho de uso, como también de posibles entradas ilegítimas mediante una monitorización del movimiento. Por tanto, sobre eso la tecnología ya lo permite y por tanto eso va a dificultar mucho más la usucapión en contra de un titular registral o también de quien ostente la titularidad en esa plataforma del metaverso. La ventaja es que el registro sí que tendrá efectos erga omnes. Y va a promover también la facilitación de la calificación registral. Cuando hablo de facilitación no hablo de sustitución, eso lo tengo profusamente explicado en el trabajo sobre la propiedad inteligente. Nunca he hablado de sustitución, sino de facilitación, es decir, hay, digamos, la tecnología tiene que servir como un aliado a los efectos de evitar el error humano o evitar sesgos en, digamos, en la posible apreciación o no apreciación en la calificación de un determinado documento que pretende acceder al registro, en este caso el registro de activos digitales, y por tanto va a facilitar el uso de esa tecnología, la calificación registral. Como decía antes, ¿por qué podemos hablar de propiedad sobre un activo digital? Porque las facultades inherentes al derecho de propiedad están intactas. Y lo digo porque el gran argumento que se utiliza para negar el carácter de propiedad al activo digital y por tanto para negarle el carácter de contenido patrimonial al activo digital es que no cabe la aprehensión. Este es el gran argumento, o al menos en otro lugar donde intervine a este respecto, el gran argumento es que los activos digitales, no cabe la aprehensión sobre los activos digitales y que por tanto digamos, bueno, podría haberse cuestionado por eso. Bueno, bajo mi punto de vista, porque si no por la misma regla de tres las propiedades especiales no existirían y bien existen, cabe hablar de propiedad sobre un activo digital precisamente porque la facultad de exclusión, es decir, la exclusión de terceros, dota, digamos, de ese carácter al activo digital. La gran diferencia es que los datos no tienen esa exclusión o no cabe el uso en exclusiva. Y además, la facultad de disposición, siguiendo la distinción tradicional francesa entre actos de administración y actos de disposición, es perfectamente posible en los activos digitales. Por tanto, que no hablemos de una propiedad en el sentido tradicional no le niega su contenido patrimonial ni le impide hablar de propiedad, ni mucho menos ni de transmisión ni de herencia. Porque también, evidentemente, cabe o cabrá la fragmentación en derechos reales limitados y la adquisición originaria y derivativa que ahora abordaremos. Bien, la adquisición originaria, es decir, la ocupación de un activo digital vacante en este sentido, partiría de la tokenización del activo tras su adquisición. No cabe realizarlo con anterioridad. Por otra parte, tenemos la adquisición derivativa, la transmisión, para la que, lógicamente, necesitaremos en nuestro derecho el smart contract traslativo, la tokenización del objeto del contrato y además, desde este punto de vista, nos servirá la tecnología blockchain para el contrato y para arbitrar el pago. Siguiendo, digamos, desde la perspectiva de la transmisión de la propiedad, digamos, a lo largo de toda Europa, partiríamos que en los sistemas constitutivos, por ejemplo el alemán, en el que parten de la inscripción registral obligatoria, de ahí que ya exista un registro de activos digitales, digamos, ya apuntan un poco el futuro por este motivo, lo que se necesitará es de la aplicación de esta tecnología mediante la tokenización del bien o del activo digital, mientras que en sistemas como el nuestro, en sistemas declarativos, se requerirá para el contrato y para el pago. Y finalmente, digamos, hablando ya de la transmisión, en este caso mortis causa, de la sucesión de los activos digitales, es importante distinguir que los activos digitales siempre tendrán carácter patrimonial. Y lo digo porque en muchas ocasiones se utiliza el término bien digital como sinónimo de activo digital y nada tiene que ver. Cuando hablamos de activos digitales, siempre hablamos de carácter patrimonial. Y por tanto, cabrá la sucesión, cabrá la herencia sobre los activos digitales precisamente por ese contenido.
Mientras que los bienes digitales, como fundamentalmente se referirán a los datos alojados en todas esas plataformas, tienen carácter extrapatrimonial y ahí sí que está mucho más estudiado por parte de la doctrina que la única manera de poder ordenar estos datos mortis causa es mediante un modo testamentario dirigido a los herederos de testamento digital, que luego veremos cómo arbitrarlo. Para poder transmitir, digamos, un activo digital, en este caso en el metaverso, necesitaremos de un contrato inteligente. Bien, el contrato inteligente es aquel cuya formación y ejecución se arbitra mediante tecnología blockchain. Por tanto, la confianza no se centra en la solvencia o, digamos, en la fiabilidad de la contraparte, sino en que los remedios privados frente al incumplimiento son autoejecutables. Por tanto, ello favorece la enforcement sin jurisdicción. Tan importante es que la enforcement sea sin jurisdicción, que el cumplimiento de la coercibilidad sea sin jurisdicción, que ello es lo que da un plus más frente a los contratos tradicionales porque, digamos, desplaza el núcleo de confianza en lugar de la contraparte en la autoejecución de esos remedios. Pero claro, ello plantea, digamos, inconvenientes por el uso de la tecnología blockchain y porque no se puede adaptar lo programado, simplemente identifica qué es lo que se produce externamente el contrato y autoejecuta lo pactado en la previsión de los eventos de apreciación subjetiva, porque si bien algunos con una programación muy adecuada, muy pormenorizada, se podrán, estableciendo por ejemplo unos umbrales, se podrán programar, el cambio de circunstancias, la excesiva onerosidad, estableciendo límites cuantitativos, la moderación equitativa, la desvinculación por incumplimiento o el enriquecimiento injusto, bajo mi punto de vista, el que plantea más problemas para poder automatizarse en este entorno es la falta de conformidad, porque de ahí no cabe extraer un incumplimiento y por tanto no hay código informático que pueda objetivizar digamos, de lo que es un cumplimiento digamos, que no satisface digamos, a las partes o sobre todo al acreedor, no cabe extraer un incumplimiento, por tanto un remedio privado autoejecutable. Y también el gran escollo que plantean estos contratos es la adaptación de las consecuencias derivadas de la programación o los efectos adversos no previstos, desde la destrucción del activo a también otras cuestiones relativas a la eficacia del contrato. Por tanto, es cierto que los contratos inteligentes los necesitaremos para la transmisión de ese activo digital, pero habida cuenta de la ausencia de adaptación respecto de, digamos, el entorno en el que se aplican, en este entorno digital, no será posible autoejecutar aquellos eventos que requieran una apreciación subjetiva cuya programación no sea muy acurada. Y entrando ya en lo que sería el concepto de activo digital y la sucesión en los activos digitales. A ver, por una parte tenemos, digamos, dos propuestas encima de la mesa a modo de soft law, a modo de guía, sobre los activos digitales. Por una parte estaría la propuesta de soft law del European Law Institute relativa a la utilización de activos digitales como garantía del cumplimiento de un derecho de crédito. Se está elaborando una guía específica de herencia de activos digitales, por lo que luego explicaré. No obstante, no ha trascendido el contenido, aunque soy, digamos, miembro observador externo digamos, de este proyecto sobre acceso a los activos digitales, no ha trascendido todavía en qué va a consistir esa guía sobre herencia de activos digitales, pero sí puede consultarse, ya se encuentra disponible, la guía respecto de la utilización de los activos digitales como garantía. Y por otra parte, si tenemos una guía, digamos, más extensa por parte de Unidroit ya publicada, que se verá, digamos, sometida a algún tipo de modificación posteriormente respecto del acceso a los activos digitales. La gran diferencia entre una y otra guía, que pueden consultarse, están en libre acceso en sendas páginas web de estos organismos internacionales, es que la guía del European Law Institute requiere, para hablar de activo digital, del denominado como patrimonial value, es decir, de aquel carácter patrimonial y seguramente pensando en la herencia, aunque está pendiente la elaboración de una guía específica, como estaba comentando. Mientras que la guía de Unidroit plantea un concepto mucho más amplio de activo digital que la guía del ELI, muy probablemente pensando en no duplicar lo que ya se contiene en el ELI, digamos, para diferenciarse, y en ninguna parte de todo el texto de la propuesta de guía no se encuentra, puede buscarse, la expresión patrimonial value o análogos, hasta el punto de que en la guía de Unidroit se habla, digamos, hay un ejemplo específico
en el que se refiere que aquel archivo, documento, alojado en una plataforma cuyo acceso sea con una contraseña, esto puede consultarse, podría llegar a ser considerado un activo digital, pero en ninguna parte menciona el carácter patrimonial y eso es fundamental pensando en la sucesión. Bajo mi punto de vista, debería referirse eso al respecto y pondré un ejemplo con el que se verá muy claramente y luego ya iremos al concepto que aporta la guía del ELI, que bajo mi punto de vista es más adecuado, en el que se podrá ver con mucha claridad qué es un activo digital y qué no lo es. Si partimos del concepto de un hidroad, la calificación, digamos, de ese ejemplo concreto fue cambiada en el Governing Council del mes de junio. Yo me encontraba haciendo una estancia precisamente allí y en el borrador de guía hablaba de can't, es decir, no puede en ningún caso considerarse activo digital y cambiaron la negación por el digamos, verbo en término condicional, por el could be. Es cierto que un documento alojado en una plataforma al que se acceda con una contraseña podrá ser un activo digital, pero lo podrá ser en tanto en cuanto tenga carácter patrimonial. Y con un ejemplo se verá muy fácilmente. Si yo reproduzco lo sucedido con el proceso de Kafka, digamos, anécdota por todos conocido, en la actualidad, como sobre esos documentos sí cabría hablar de un carácter patrimonial y, por tanto, digamos, no bastaría para la sucesión el arbitrio de un testamentario herederos, sino que habría unos derechos de explotación económica de esa obra y, por tanto, sobre los que, digamos, derechos económicos sobre los que habría predicar actos de administración y actos de disposición, automáticamente pasaría a integrarse como parte de la herencia. Mientras que si yo lo que alojo en esa plataforma, aunque se acceda con una contraseña y haya un documento, un archivo alojado, es un documento que carezca de ese valor o incluso un documento guardado en blanco, un documento cuyo valor sea insignificante, que contenga, por ejemplo, una única palabra y, por tanto, del que no cabe predicar ningún tipo de creación, ahí claramente no cabe hablar de contenido patrimonial. Por tanto, yo completaría la definición de ese ejemplo y también la definición de la guía de un hidroad exigiendo el carácter patrimonial. Es correcto que plantee un concepto de activo digital más amplio que el del ELI, a los efectos de no hacer dos guías iguales de soft law, pero sí que creo que a los efectos, pensando en la transmisión y sobre todo en la sucesión, porque el árbitro es totalmente distinto, creo que sí que debería mencionarse específicamente el carácter patrimonial. ¿Qué concepto de activo digital proporciona la guía del ELI, del ELI, del European Institute, sobre los principios sobre el uso de activos digitales como garantía? Bien, habla en primer lugar sobre el registro de representación de valor que debe tener una serie de requisitos. El primero es que el almacenamiento, acceso y administración exclusiva debe ser por medios electrónicos. Es decir, los metadatos deben estar on-chain y la representación gráfica o el acceso online y solo por esa vía. Si no, no hablaremos de activo digital. Por tanto, nunca se vinculará a un activo real. Lo digo porque también a veces hay confusión respecto de estos términos. Segundo requisito, que pueda ser objeto de control, disfrute, acceso, independientemente de que los derechos sean de propiedad, derechos de crédito o de otra naturaleza. Por tanto, está hablando ahí del contenido patrimonial, de las facultades de administración y de disposición y también de la posesión inmediata del activo digital. Posesión inmediata y que será inmediata en tanto en cuanto el propio titular acceda, sea quien acceda a la plataforma, pero se podrá monitorizar también la posesión inmediata del activo digital por parte de cualquier usuario de esa plataforma que podrá consultar quién es el verdadero o el titular legítimo. Y por tanto, evidentemente no cabe hablar de aprehensión del bien, siguiendo el 348 del Código Civil, como parte de la doctrina ha formulado, pero eso no le niega el carácter patrimonial, ni niega que quepa hablar de transmisión de los activos digitales, ni adquisición ni de sucesión. Y finalmente la transmisibilidad. Para la transmisibilidad requiere del carácter patrimonial o del patrimonial value que no exige un hidroad. Y desde este punto de vista, la transmisibilidad será tanto por actos intervivos como por actos mortis causa. Por tanto, yo insisto en la necesaria incorporación a modo complementario de este concepto, que en alguna parte de la guía de un hidroad aparezca. Entiendo que el cambio de la negación al condicional en el uso del tiempo verbal es correcto, es decir, un documento alojado en una plataforma al que se acceda con una contraseña puede llegar a ser un activo digital, en tanto cuanto tenga carácter patrimonial, sea transmisible por actos intervivos o mortis causa. Yo lo completaría de esta manera. Y por tanto, ello, digamos, de ahí se extrae como consecuencia lógica que los bienes digitales, primero, tienen carácter extrapatrimonial. No cabe utilizar el término bien digital como activo digital.
En inglés, además, digamos, ello tiene una distinción incluso más clara. En un caso hablamos de digital asset, activos digitales, mientras que los bienes digitales sería digital good, y no cabe mezclar una consideración y otra. No son parte de la herencia los bienes digitales precisamente por su carácter extrapatrimonial, y la única manera de disponer de ellos, de ordenarlos, por utilizar términos precisos, mortis causa, es mediante un modo testamentario de testamento digital en el que se ordena a los herederos la gestión de esos datos, porque son datos y no es otra cosa. ¿Qué necesitaremos para arbitrar la sucesión en los activos digitales? Bien, por una parte necesitaremos la aplicación de blockchain al testamento y a la sucesión testamentaria, la autoejecución de aquella sucesión testamentaria conforme a lo previsto en el testamento, por tanto, la sucesión intestada, digamos, quedaría excluida de este ámbito, y esa es la única manera de arbitrar correctamente la herencia de activos digitales, que es el gran tema pendiente de abordar, que, digamos, del que todavía no han trascendido, incluso han enviado hoy mismo un correo por parte del European Law Institute acerca de la enforcement, es decir, de la ejecución de la coercibilidad y protección de esos activos digitales, pero todavía no ha trascendido cómo se va a arbitrar la herencia. Bien, lo primero que necesitaremos es, como comentaba, el arbitrio del testamento en tecnología blockchain. A ver, como comentaba antes, blockchain, digamos, tengamos presente que sirve para automatizar todos aquellos eventos de apreciación objetiva, es decir, para eso funciona muy bien, y por tanto va a haber apreciación o eventos de apreciación subjetiva externos al contrato, pero cuya programación se incorpore en la blockchain, que requerirán de alguna adaptación, que eso es lo que pormenorizadamente estudiaremos en el testamento blockchainizado y posteriormente en la autoejecución de dicho testamento. Por una parte, el control de la capacidad para testar será completamente automatizable si se aplica blockchain en el registro civil, y yo diría en el registro civil, y para otras muchas instituciones testamentarias, como luego veremos, también a los registros públicos, a la Administración de Justicia, es decir, se necesitará de una interconexión con todas aquellas bases sobre las que se extraigan determinados elementos de apreciación objetiva externos a la autoejecución del testamento. Respecto de la apreciación de la voluntad de una persona con discapacidad, por una parte se requerirá de la apreciación judicial de la expresión de su voluntad por sí o mediante apoyos, o la comprobación de la capacidad para testar por el notario. Por tanto, es algo que no será completamente automatizable, o bien, en caso de automatizarse, se podrá impugnar dicha automatización de carácter, digamos, con carácter judicial. La revocación del testamento será automatizable cuando ambos testamentos estén aplicados en tecnología blockchain y también se haya incorporado esa tecnología en el registro de actos de última voluntad. En cuanto al control de la institución de heredero, será automatizable porque cabe controlar la falta de institución de heredero en el testamento como elemento de apreciación objetiva, es decir, o hay heredero o no lo hay. Yo creo que este es uno de los ejemplos que sirve para ver con claridad para qué sirve o no blockchain en este ámbito de la herencia de activos digitales. En cuanto a la validez y eficacia del testamento, en cuanto a la invalidez, será automatizable si deja parcialmente eficaz el testamento por falta de institución heredero, porque en este caso se abre la sucesión intestada. Cuidado desde este punto de vista, porque hay, digamos, disparidad en ordenamientos jurídicos de carácter autonómico, en los que el testamento inválido puede ser utilizado como codicilo, por ejemplo, en Cataluña. Hago esta pequeña precisión. En cuanto a la nulidad, sí, será también automatizable cuando no se respete la forma escrita, porque en este caso ya no se activaría la programación del testamento. Y como elementos accesorios tenemos la condición, el término y el modo, que se automatizan de manera distinta. La condición testamentaria será programable, pero se requerirá de un necesario control jurisdiccional sobre su incumplimiento, es decir, tras el reparto de la herencia, aceptación de la herencia, se requerirá de un control jurisdiccional por si la condición testamentaria no se ha cumplido. El término testamentario, por tratarse de un evento de apreciación objetiva, es totalmente programable y automatizable por tratarse de un elemento objetivo. O se cumple el término o no se cumple, o se ha llegado a esa fecha o se ha cumplido con esa fecha, o directamente no hay término testamentario autoejecutado. En cuanto al modo testamentario, se requiere apreciación subjetiva desde el inicio y será necesario el control jurisdiccional del cumplimiento de ese modo testamentario. Sucedería lo mismo que con la condición testamentaria. Vamos a la autoejecución de la sucesión testamentaria. A ver, la tecnología blockchain, al igual que ya permite el arbitrio, la tecnología ya lo permite eso,
de la ejecución de un préstamo hipotecario en 7 minutos también permite, haciendo, digamos, diversas pruebas, digamos, lo constructivo de programar es probar qué puedes programar, qué no. Desde este punto de vista, yo recomendaría App Inventor, que es una aplicación absolutamente gratuita, creada por el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, en el que uno puede, desde programar una aplicación a incluso probar qué puede autoejecutarse y qué no, a modo de piezas interconectadas a forma de puzzle, y uno puede ver qué se puede autoejecutar, qué no, etcétera. Al igual que, digamos, haciendo pruebas en esa plataforma, uno puede crear ex novo un préstamo hipotecario en 7 minutos y interconectar todo aquello que sea necesario, digamos, hacer una simulación al respecto, no evidentemente crearlo de verdad en esa plataforma, si lo permite la tecnología, en esos minutos. También cabe realizar la autoejecución de la sucesión testamentaria en esos 7 minutos. Por tanto, tenemos la partición de la herencia en 7 minutos si está el testamento en blockchain, y cómo se produce eso es lo que vamos a ir analizando. Por una parte, tenemos, digamos, la adaptación de toda la sucesión testamentaria a esa tecnología y, por tanto, digamos, iremos punto por punto. ¿Cuál es el hecho jurídico que activará la vocación y delación hereditarias? Pues el fallecimiento del causante. Causante que previamente tendrá que haber realizado un testamento notarial, en principio abierto, y que se haya programado con tecnología blockchain. Por tanto, digamos, desde este punto de vista, las profesiones jurídicas en el futuro, del ámbito que sean, desde abogados, notarios, registradores, etcétera, necesitarán algún tipo de formación técnica o de auxilio técnico en esta materia. En segundo lugar, la aceptación y reproducción de la herencia es lo que va a activar la autoejecución del testamento, no el fallecimiento como podría pensarse. Es decir, el fallecimiento lo único que activa es la vocación y delación hereditarias. Pero la autoejecución del testamento, que es lo que nos interesa, se activará mediante la aceptación o repudiación de la herencia. El control judicial de la responsabilidad del heredero de la albacea en la partición de la herencia tendrá que ser necesariamente no automatizable en blockchain, es decir, siempre cabrá por una, digamos, no administración no leal del control judicial de esa responsabilidad. Igualmente también la implementación de blockchain será necesaria a los registros públicos, al registro de actos de última voluntad, también a la administración y en particular la administración de justicia, por lo que luego me referiré. Y desde este punto de vista sí me gustaría mencionar que, aunque es una iniciativa muy novedosa, el registro de voluntades digitales de Cataluña, habitualmente también porque hay una fuerte influencia doctrinal en la mejora de la legislación, y eso pues también se nota en registros novedosos como este, el registro de voluntades digitales. Lamentablemente, digamos, el inconveniente que plantea es que contiene las voluntades digitales del causante, pero no las autoejecuta, de manera que no aporta mayores beneficios que la inclusión de un testamento notarial en un registro de actos de última voluntad, o en este caso también, si se refiriera a datos contenidos en plataformas, del arbitrio de un modo testamentario de testamento digital dirigido a los herederos. Por tanto, yo desde este punto animaría a la revisión del registro de voluntades digitales en Cataluña, que es muy novedoso para intentar la autoejecución. Y desde este punto de vista también creo que como experiencia positiva, cuando hablábamos anteriormente de la transparencia respecto del usuario que utiliza una plataforma del metaverso, respecto de un activo digital, etcétera, bien, pues que también podría tomarse, digamos, la implementación en este registro de voluntades digitales de la información al usuario que decida registrar aquellas voluntades referidas al uso y tratamiento de sus datos, incluso también de los activos digitales en el ámbito digital, bien, pues de arbitrar lo que ya se contiene en la contratación con plataformas de la Generalitat de Cataluña, que es la información de la programación del algoritmo y del uso que se va a hacer de esos datos con total transparencia. Creo que sería algo muy positivo en aras de incentivar la utilización de este tipo de registros. Y vamos ya al arbitrio digamos, de la automatización de cada una de las instituciones sucesorias. En cuanto a la capacidad para suceder, por una parte, la incapacidad para suceder será automatizable porque la tecnología bloquearía la vocación y delación. En cuanto al nasciturus, sería posible porque la tecnología blockchain arbitra el llamamiento tras el nacimiento y va dirigido a los titulares de la patria potestad o de la tutela, según se trate. Y en cuanto al concepturus, es importante hacer una precisión, es decir, el tratamiento legal no es igual al del nasciturus, son el trabajo que está en prensa y que posteriormente, digamos, a su publicación,
se remitirá a los usuarios de esta conferencia. Lo explico con más profundidad, pero solamente será posible en el llamamiento en directo en la sustitución fideicomisaria. Después de haberlo estudiado mucho, no es parejo el tratamiento legal del concepturus respecto del nasciturus en este ámbito. Y se producirá la autoejecución, es decir, hasta el fallecimiento del fiduciario no se va a autoejecutar el llamamiento al concepturus. En cuanto a la indignidad para suceder, por una parte será posible la automatización si se incorpora esa tecnología blockchain a la Administración de Justicia para la recepción de las resoluciones judiciales y sus consecuencias, en particular todas aquellas referidas a, digamos, tanto a la obligación legal de alimentos, digamos, a la comisión de cualquier delito contra la integridad física, etcétera, que promuevan una causa de indignidad para suceder, de la misma manera que ya se encuentra, digamos, ciertamente automatizado a efectos de otros derechos subjetivos. Esta indignidad, bueno, en este ámbito también lo será si se incorpora esta tecnología a la Administración de Justicia. Pero, en cambio, no sirve para el resto de causas que requieran de apreciación subjetiva. Ese es el gran problema o el gran inconveniente de la tecnología blockchain, que si bien ofrece una ejecución muy exacta y completamente segura de todo aquello que sea objetivo, pues lamentablemente presenta esta necesaria impugnación judicial para, digamos, todo aquello que sea de apreciación subjetiva. Por otra parte, tenemos la ejecución de la partición de la herencia. Será posible porque esta tecnología calcula automáticamente la porción hereditaria individual. De la misma manera que calcula de manera exacta en un préstamo hipotecario, comparando incluso todos aquellos tipos de interés y demás prestaciones del contrato con bancos a nivel mundial, eso ya lo está permitiendo esa tecnología, y puede permitir el cálculo exacto de la cuota mensual en función de las, digamos, especificidades que decía el consumidor. De la misma manera, también esta tecnología calcula automáticamente y, por tanto, sin error humano, la porción hereditaria individual. Por tanto, para eso sí presenta mucha utilidad. En cuanto a la preterición, al olvido de un heredero forzoso, sí que cabe su autoejecución mediante el cruce automático de datos de esta tecnología con el registro civil para que se produzca automáticamente la delación al heredero forzoso preterido para aceptación o repudiación solamente de la legítima que le corresponda. Ya saben ustedes que eso, digamos, se refiere únicamente a la legítima. En cuanto a la inoficiosidad y la naturaleza jurídica contractual de la donación para el testamento en blockchain, aquí sí que me gustaría detenerme un poco. Blockchain hemos visto que se puede aplicar a un contrato inteligente, a los smart contracts, por ejemplo, también se puede aplicar a cualquier otro tipo de acuerdo privado, un acuerdo de mediación. Eso presenta mucha utilidad, por ejemplo, en la empresa familiar, para arbitrio de, digamos, o cuando se incorporan elementos externos a la empresa familiar, para gestión patrimonial. También se puede aplicar a un bien o el objeto de un contrato, la tokenización de bienes respecto de un activo real, o a los activos digitales, cuando tenemos la programación on-chain y los metadatos, la programación on-chain y los metadatos online. Pero a lo que nunca se podrá aplicar porque la tecnología no lo permite es a modo de adquirir la propiedad. Y para ver eso con mucha claridad basta, es suficiente con ver lo que sucede en la ocupación de un bien vacante. Es tras la ocupación, tras la adquisición originaria, que se podrá aplicar blockchain a ese bien, no antes. Por tanto, lo que no cabe es que esta tecnología se pueda aplicar a unos modos de adquirir la propiedad y a otros no. Por tanto, esto sería un argumento más para afirmar que la donación es un contrato, no solo que la aceptación del donatario es un requisito de eficacia y no de validez del negocio, y que los remedios privados frente al incumplimiento son de carácter contractual, que estos son los dos grandes argumentos manejados por la doctrina civilista española para considerarlo un contrato, con independencia de la ubicación sistemática en el Código Civil español y también en algunos códigos civiles autonómicos, sino que esta tecnología, un modo de adquirir la propiedad, no se puede aplicar. ¿Y a qué nos llevaría a lo contrario? Lo contrario impediría que el testamento blockchainizado pudiese incorporar la donación, también arbitrada, en blockchain para automatizar su reducción por inoficiosa. Por tanto, digamos, en esta era digital, yo creo que quedará ya muy claro que la donación es un contrato con independencia de su ubicación sistemática y que ello permitirá no solo aplicar a una donación previamente, como ahora explicaré, previamente realizada a la sucesión testamentaria esa tecnología, sino también arbitrar la reducción por inoficiosa. ¿Cómo se realizará la reducción de los legados en caso de inoficiosidad de las donaciones o de los legados? Bien, por una parte, en caso de inoficiosidad de las donaciones,
será parcialmente automatizable porque será necesaria la aplicación de blockchain a los contratos de donación previos o la mención de, su mención en el testamento con las claves. Y también en cuanto a la inoficiosidad de los legados, en este caso sí será totalmente autoejecutado. ¿Por qué? Porque los legados se contienen en el propio testamento. Es decir, para que una cadena de bloques en la que hemos programado un testamento pueda automatizar aquello que le sea externo, o bien se ha programado en el propio testamento y por tanto como un legado y por tanto ya existe y tiene de dónde extraerlo, o vinculamos ese código informático a otra blockchain de la que pueda extraer que, allí se ha producido algún tipo de evento que puede alterar la autoejecución. Si no, no será posible realizar de una manera correcta, la tramitación de la automatización de la autoejecución en este ámbito. El ius transmissionis, ¿cómo será automatizable? Bien, por una parte, lo será totalmente en el caso de aceptación de la herencia del primer causante y del transmitente, pero no lo será, y es por un motivo estrictamente informático, de programación, no tiene otra explicación. No será posible automatizarlo cuando se produzca la aceptación de la herencia del transmitente y la repudiación de la herencia del primer causante. ¿Por qué? Porque el código informático siempre autoejecuta hacia adelante. No cabe autoejecutar con carácter retroactivo ni detener la autoejecución. En cuanto al derecho a crecer, será posible la automatización tras la comprobación de blockchain de la imposibilidad de ejecutar la porción hereditaria individual, puesto que en este caso acrecería automáticamente al resto de coherederos ante esa imposibilidad de ejecutar la porción hereditaria. El derecho de representación también operaría automáticamente. Nuevamente necesitamos de la incorporación de esta tecnología al registro civil para comprobar la existencia de descendientes que pudieran ser llamados. En cuanto a las sustituciones hereditarias, ahí también presenta cierta facilidad o cierta utilidad en la tecnología blockchain. Como vemos, para todo aquello que sea de apreciación objetiva funciona muy bien. Aquello que sea de apreciación subjetiva siempre requeriremos la jurisdicción o algún tipo de comprobación posterior de lo autoejecutado por el código informático. En cuanto a la sustitución vulgar, será posible con la repudiación de la herencia o con la incorporación de esa tecnología al registro civil en el caso de la premoriencia y de la incorporación de esa tecnología a la Administración de Justicia para la indignidad. En cuanto a la sustitución pupilar, será posible en cuanto a la sustitución de los descendientes menores de 14 años y menores de edad en Italia. Recuerden que el estudio sobre el que automatizaba esta cuestión parte del derecho comparado español-italiano y el soft law del Eli Unidrat mediante el registro civil. En cuanto a la sustitución fideicomisaria, también cabrá su automatización si no es expresa o no cumple los requisitos objetivos. En cuanto a la desheredación, cuando sea expresa y tenga los requisitos de validez, el testamento sea válido, el testador tenga capacidad conforme a lo explicado para capacidad, al inicio de esta parte sobre la automatización de la sucesión testamentaria, pues también se podrá automatizar. En cuanto al derecho de reversión de donaciones, no será posible automatizar la donación verbal sobre muebles precisamente porque el código informático del testamento no podrá extraer que se ha realizado esa donación verbal y sobre bienes muebles con carácter previo a la herencia. Y sí que lo será cuando se trata de una donación escrita sobre bienes muebles o inmuebles en blockchain. En este caso, se considerarán, si al final prospera este registro de activos digitales como sección del registro de bienes muebles, en principio se considerará como tal desde este punto de vista en derecho español. Tras el fallecimiento del donatario sin descendencia, se atribuye el bien donado o su equivalente económico al ascendiente donante. Por tanto, desde este punto de vista, lo más recomendable es que, como la donación escrita sí es automatizable, aunque recaiga sobre un bien mueble, sobre un activo digital, también se proceda a realizar una escritura y de esta manera, dejar constancia y también poder automatizar en blockchain esta donación para que la autoejecución de la partición sea mucho más exacta. En cuanto a las reservas hereditarias, también funciona bien la aplicación de esta tecnología blockchain, por cuanto por la reserva troncal es automatizable cuando se puedan detectar reservatarios vivos o sustitutos por derecho de representación, y eso será posible con el registro civil. En cuanto a la reserva viudal, también será posible mediante la existencia de los bienes y el fallecimiento del causante, y entonces será cuando se autoejecutará
la reserva en favor de los descendientes del primer matrimonio. Y la reserva en favor del ausente también se podrá automatizar para el acrecimiento a los coherederos o para la delación al declarado ausente que deje de estar en paradero desconocido. Y, para concluir, la colación sí funciona conforme a lo explicado para la donación. Y ya, deteniéndome un poco más, pero para concluir respecto de cómo opera la guía de la utilización o qué problemas plantea de la utilización de activos digitales como garantía, cómo se arbitra realmente la herencia de criptoactivos, de criptomonedas y NFTs, la sucesión de los activos digitales patrimoniales y el testamento digital para los bienes digitales extrapatrimoniales, es lo que analizaremos en este último apartado. Por una parte, la guía del European Law Institute sobre principios, para el uso de activos digitales como garantía, lógicamente, como reserva para una guía posterior, por una parte, la herencia de activos digitales y por otra, pretende profundizar todavía más, así, se desprende de los correos electrónicos recibidos por parte del grupo creado a los efectos sobre el enforcement de los activos digitales, bien, pues lógicamente no tiene previsiones en materia de sucesiones. No obstante, bajo mi punto de vista, habría sido necesario al menos apuntar algunas cuestiones, al igual que deja perfectamente apuntada la cuestión del carácter patrimonial. Yo creo que pensando en la herencia de los activos digitales, bueno, hay una serie de cuestiones que creo que también habría sido necesario apuntar. Por una parte, una propuesta de regulación del acceso a los activos digitales tras el fallecimiento. ¿Por qué? Porque cabe la destrucción autónoma, como decía al inicio de mi exposición, por parte del proveedor de servicios de la plataforma en línea. OpenSea, en el caso del plagio de los MetaBirkin, del conocido plagio de los MetaBirkins, ha podido destruir, de hecho así ha sido, ya no se pueden adquirir y los adquiridos los destruye autónomamente, los activos digitales que se contenían en su plataforma. Pero también cabe destruir autónomamente por parte del proveedor de servicios de la plataforma los activos digitales tras el fallecimiento de su titular y antes de la aceptación de la herencia. Como ese lapso de tiempo, sea muy, muy largo, el plazo de, el tiempo en el que esté en herencia yacente es activo digital, pues cabe la destrucción autónoma y por tanto que los herederos cuando quieran ir o quieran acudir a cómo administrar esos activos digitales ya no puedan porque se hayan destruido autónomamente. Por otra parte, también creo que habría sido necesario una propuesta de regulación y los límites de su gestión por parte del proveedor con anterioridad a la aceptación de la herencia, porque es algo que no hace ni la Digital Markets Act ni la P2B Regulation, y es más, el grupo de expertos a los efectos de revisar la P2B Regulation, porque del 2019 a esta parte ha quedado un poco obsoleta, pero también la Digital Markets Act, aunque se acabe de aprobar, si bien es cierto que no aborda eso, sí que se han planteado, por una parte, abordar la responsabilidad objetiva del proveedor de servicios de la plataforma, ser un poco más valiente, porque actualmente se aborda una especie de régimen de responsabilidad objetiva con muchos peros, solo para las grandes plataformas en línea, en el artículo 25 de la DSA, pero no se contiene como tal a nivel transversal para cualquier plataforma en la Digital Markets Act, ni tampoco se habla de límites en la gestión por parte del proveedor de la plataforma con anterioridad a la aceptación de la herencia. Si en los términos y condiciones de uso de esa plataforma cabe la destrucción autónoma y el usuario la acepta, se puede destruir autónomamente y este es el principal problema. Como tercera observación a esos principios sobre la utilización de activos digitales como garantía, es que los estados que no dispongan de registro de activos digitales, esperemos que, en España esta propuesta que formuló el Colegio de Registradores y parece que tuvo buena acogida y que van a crear una excepción en el registro de bienes muebles, pues esperemos que, no se produzca lo que aquí explico, y es que aquellos estados que no tengan este registro de activos digitales será de una gran importancia la aceptación de la herencia lo antes posible para evitar que se destruya autónomamente por parte del proveedor de servicios de la plataforma. Además, la creación de un registro de activos digitales evita que sean precisamente los términos y condiciones de uso de la plataforma los que habiliten al proveedor de la plataforma a la eliminación autónoma del activo digital antes de su transmisión mortis causa. Y además es importante indicar que no hay disposiciones de eficacia frente a terceros, y eso es importante cuando tras el fallecimiento del causante y titular del activo digital no se haya producido la aceptación de la herencia por el uso que el proveedor puede hacer del activo digital. Insisto, tanto disponer de él autónomamente como también destruirlo. La destrucción autónoma cabe perfectamente.
¿Cómo se arbitra como tal la herencia de criptoactivos una vez ya tenemos autoejecutado el testamento conforme a lo que hemos dicho? Bueno, por una parte, será necesario en el testamento abierto del acceso testamentario a la cuenta privada del causante en la plataforma blockchain del metaverso. Y por tanto ahí tendremos que establecer la plataforma, la cuenta privada y también aquellas claves de acceso. A modo de ejemplo divulgativo, se transmitiría el activo digital en su conjunto, la representación gráfica online y los metadatos on-chain. Y a modo de ejemplo divulgativo sería como si un activo digital, un objeto, un NFT, una criptomoneda, etcétera, llevase aparejado un código de barras y todo ello estuviera alojado en la plataforma. Es como si tuviera en la realidad material cualquier objeto desde un teléfono móvil al que vinculase un código de barras y todo ello se alojase en un lugar seguro, en un lugar programado en blockchain respecto del cual, digamos, dota de más seguridad frente a la destrucción, como ahora veremos, que un activo del mundo real. La naturaleza jurídica de los criptoactivos es que son activos digitales patrimoniales y, por tanto, transmisibles por actos intervivos y mortis causa. No cabe hablar de que no cabe la aprehensión de una criptomoneda ni la aprehensión de un NFT, lo mismo que tampoco cabe la aprehensión, lo digo por cuestiones doctrinales que se plantean a veces. Lo mismo que tampoco cabe decir que no hay propiedad sobre las propiedades especiales. Bueno, esta es una noción que yo considero superada. Cuando ya cabe hablar de facultad de disposición y de facultad de exclusión, cabe hablar de propiedad, claro que sí. Y sobre todo cuando ello tiene un contenido patrimonial, es decir, en el caso de los NFTs y las criptomonedas es perfectamente claro, en el ejemplo divulgativo que ponía antes respecto a un fichero alojado en una plataforma accesible a una contraseña, cuidado, porque cuando no tenga creación alguna y por tanto no quepa predicar propiedad intelectual alguna, difícilmente cabrá hablar de un contenido patrimonial y por tanto transmisible mortis causa también. En cuanto a la pérdida o destrucción del activo digital, será posible la desprogramación de ese activo digital. También será posible, aunque digamos más dificultoso por las características de que blockchain no se, digamos, en principio no es hackeable, pero ha habido hackeos en blockchain, por tanto se podría hackear la blockchain donde se aloja. Los famosos robos de criptomonedas no dejan de ser hackeos de un fruto de un ataque informático por el que se desprograman esos activos, esas criptomonedas, y al final lo que hace el proveedor de servicios de la plataforma es volver a reprogramar la cadena de bloques desde el bloque anterior al back. El back sería como el agujero donde se produce la entrada de ese hackeo. Bueno, pues reprograma de nuevo la cadena de bloques desde donde se ha, por decirlo en un lenguaje coloquial, enganchado. Esto, haciendo las pruebas con el App Inventor, es fácil de ver, donde se desenganchan las piezas del puzzle. Bien, desde ahí se reprograma. Y claro, blockchain está pensada no solo para autoejecutar hacia adelante, sino para autoejecutar la cadena más larga. Y como la cadena posterior a la del hackeo siempre será de más longitud, tendrá más datos programados, autoejecutados, por tanto siempre autoejecutará aquello programado con posterioridad. Y, digamos, por transmisión entre plataformas de carteras de activos, en ningún caso se producirá la pérdida o destrucción del activo digital. Lo mismo cuando se produce la transmisión de cualquier tipo de cartera entre plataformas o entre empresas, digamos, lo que se produce como mucho, digamos, una cesión de crédito y ya está. Pero todo aquello que esté programado, en este caso en la plataforma como activo digital, subsistirá. Lo único que su administración será desde otra plataforma, pero sin más. Y como decía, el ejemplo divulgativo sería como si yo tengo un objeto de la vida real con un código informático, que ambas cosas se guardan en una plataforma que le dota de una mayor seguridad que el entorno material. La sucesión en los activos digitales patrimoniales, por una parte, necesitará del testamento blockchainizado que ya hemos estudiado. Sin eso, yo estoy esperando a ver qué dice la futura guía de herencia de activos digitales, porque claro, hablar de herencia de activos digitales, ¿cuándo? No se habla de que necesariamente se tendrá que realizar mediante una sucesión testamentaria, con mención, como explico aquí, de las claves públicas de la blockchain, la cuenta privada del causante y las claves de accesos, que sin eso en el testamento abierto notarial o en un testamento cerrado, con mucho más riesgo de que no se pueda autoejecutar. Por eso yo, bueno, digamos, partiendo de, digamos, la necesaria, digamos, lex artis, en este caso, yo confiaría en el árbitro de un testamento notarial abierto, con control tanto de un notario como de un programador, que asegure que con un testamento blockchainizado, la mención de las claves públicas de la blockchain, la cuenta privada del causante y las claves de acceso, puedan los herederos acceder a esos activos digitales y aceptar la herencia, digamos, con todos sus efectos.
Y a modo de ejemplo divulgativo de cómo se arbitraría la sucesión en los activos digitales patrimoniales, reservando todas las consideraciones sobre los elementos subjetivos no programables a lo que ya hemos explicado, sería como la identificación de una entidad financiera, una cuenta bancaria concreta y las claves de acceso, como si todo eso se contuviera en el testamento. Bueno, pues sería lo mismo para un activo digital. Y por tanto, cabrá la nuda propiedad del activo digital, por parte de los herederos y el usufructo del cónyuge viudo. Y muy importante, incluyendo la percepción de ganancias si cotizan, y eso es especialmente relevante en las criptomonedas. Esto se ve, lógicamente, sujeto a variaciones, a fluctuaciones en el mercado, pero también a la percepción de ganancias, también grabadas fiscalmente. Por tanto, hay que pensar en todas las posibilidades y, por tanto, desde este punto de vista, cabe la nueva propiedad del activo digital por parte de los herederos, el usufructo del cónyuge viudo, que coticen, que se tenga que tributar fiscalmente por ello, como ya sucede en el ámbito de las criptomonedas. Por tanto, desde este punto de vista, no habría mayor inconveniente. Y la estructura informática de la sucesión de los activos digitales sería como la del testamento blockchainizado, es decir, para aquellos elementos externos de apreciación subjetiva, blockchain no funcionaría tan bien, pero para el resto se puede autoejecutar y, por tanto, los herederos podrán aceptar la herencia con todas las garantías si así, se hace. Respecto a los activos digitales, necesitaremos el testamento en blockchain, claves públicas, clave privada del causante, es decir, la cuenta de usuario, y las claves de acceso, la contraseña. Pero, en lenguaje más exacto, se requiere la cuenta privada del causante y las claves de acceso, lo que sería usuario y contraseña, y la aplicación de blockchain al testamento. Y ya para concluir, ¿qué ventajas plantea el testamento digital para bienes digitales? Como decía antes, los bienes digitales en ningún caso se puede utilizar como sinónimo de activo digital. Un bien digital es por naturaleza extrapatrimonial, son los datos que nosotros alojamos en las plataformas y conforme a la Data Governance Act y a la propuesta de Data Act, que veremos, finalmente en qué cristaliza, no cabe un uso exclusivo de esos datos. Por tanto, no cabe propiedad de los datos o de los bienes digitales. Por tanto, no prever en el testamento, en el propio testamento, no prever una cláusula testamentaria de testamento digital aboca a los herederos a una suerte de indisponibilidad de esos datos del causante. ¿Por qué? Porque quedarán únicamente vinculados a los términos y condiciones de uso de la plataforma, que es donde se determina la gestión post-mortem de los mismos. Es decir, puede establecer perfectamente que por fallecimiento del titular o por vulneración de derechos de terceros cabe la destrucción autónoma de los datos al respecto. Muy importante, el Reglamento General de Protección de Datos no es aplicable a los datos de personas fallecidas, ¿sí? Y por tanto, bueno, desde este punto de vista habrá que ver, hacia dónde evoluciona toda esta materia. Está pendiente de aprobación la Data Act y, por tanto, bueno, pues veremos si en algún momento, ahí se pudiera incluir alguna previsión al respecto y mejorar eso, porque al final también se ha puesto en evidencia que tanto la P2P Regulation como el Reglamento General de Protección de Datos necesitan una revisión. La P2P Regulation, por otra parte, no regula una responsabilidad objetiva de las plataformas donde se alojan, pero esto ya por parte del grupo de expertos de la Comisión Europea va a ser objeto de revisión. Y en Italia sí que es importante mencionar al menos que se ha producido una adaptación interna del Reglamento General de Protección de Datos a su legislación interna respecto de los datos de personas fallecidas. Quizás una vía sería realizar lo mismo en España, en la Ley Orgánica de Protección de Datos, lo apunto como solución. En Italia lo han hecho y allí, ¿qué es lo que prevén? Prevén una protección de datos de personas fallecidas, el ejercicio a quienes tengan un interés legítimo, ya no habla de derechos subjetivos, sino de interés legítimo, por tanto, ahí entran los herederos, quienes protegen al interesado o por razones familiares de protección. Y ahí entrarían, en este último reducto, aunque evidentemente, el cajón de esas tres serían los datos de personas fallecidas, de interés legítimo, protección al interesado o aquella protección a personas con discapacidad. También el consentimiento es revocable por el interesado, es decir, aunque una persona haya vertido sus datos y haya aceptado con los acuerdos ClickBrap o BrowseBrap o la aceptación de las condiciones y términos de uso de la plataforma, el consentimiento por el que, se autoriza al tratamiento masivo de esos datos, ese consentimiento es revocable por el interesado. Eso es una importante también novedad. La doctrina italiana critica que no se regulen las relaciones entre los herederos, los proveedores de la plataforma y las afectaciones a terceros, porque eso obliga a ir caso por caso. Por tanto, es un entorno que se plantea o que se percibe,
en constante evolución, veremos en qué queda, pero creo que sí que es importante, digamos, aprender de la experiencia italiana en este sentido, en la adaptación interna del Reglamento General de Protección de Datos para la articulación de, digamos, el testamento digital respecto de los datos de personas fallecidas. Y ya para concluir, ¿qué retos de futuro plantea el metaverso y la integración en el mundo real? Si bien es cierto que hemos hablado de la propiedad, de la transmisión de la herencia y que es difícil prever qué va a suceder en un futuro, sí que es necesario, digamos, mencionar algunas cuestiones. Por una parte, se tendrá que abordar un tratamiento legal específico de las cuestiones que aquí refiero. La representación de un espacio físico digital diferenciado del material y sus discordancias jurídicas, como indicaba al inicio de mi exposición, lógicamente la realidad aumentada y la realidad virtual están pensadas para operar en el mundo material. Por tanto, de ahí van a derivar discordancias jurídicas. Entiendo que no viviremos en el metaverso. Al final probablemente se optará por una realidad virtual en forma de hologramas u otros instrumentos, por ejemplo, gafas de realidad aumentada que nos permitan entrar en el metaverso o acceder, y por tanto ello acabará provocando discordancias con el entorno material. Ver cómo se tendrá que adaptar eso. Creo que lo mejor sería partir de que la naturaleza jurídica del metaverso sea la de la tierra virtualizada y dotar de un tratamiento legal parejo a las cuestiones que más nos preocupan, como son los abusos en la contratación en esas plataformas y la causación de daños en las plataformas del metaverso, que son, digamos, las dos grandes cuestiones. En segundo lugar, los eventuales daños en el entorno digital y la transacción a la propiedad material o a la propiedad material o las interrelaciones entre ambos. Esta también es una gran cuestión que está pendiente de abordar, y como no hay una responsabilidad objetiva por parte del proveedor de servicios de la plataforma, tampoco queda muy claro cuál será el tratamiento legal más adecuado. Bajo mi punto de vista, tendrá que ser en un régimen de responsabilidad objetiva, porque ni tan siquiera estaríamos hablando de gestión de riesgos. Porque aquí no hay inteligencia artificial que tome decisiones autónomamente, ¿no? Hay un usuario físico que mediante una tecnología entra en el metaverso y causa unos daños. Por tanto, optamos por un sistema de responsabilidad objetiva o subjetiva, de gestión de riesgos, como si se tratase de un robot. Entiendo que ahí no cabría, digamos, este tratamiento legal. Seguridad, privacidad, protección de datos personales y derecho a propia imagen, muy importante. El avatar con el que uno entra en el metaverso es la representación gráfica del usuario, no es un ser en sí mismo. Por tanto, no cabe hablar de personalidad jurídica del avatar, no cabe hablar ni de otras construcciones en el estilo. Yo creo, digamos, que esta es una cuestión también que necesita una cierta aclaración. Un avatar es la representación gráfica pictórica más fidedigna o menos en función de los gustos del usuario, pero al final en quien recaen las acciones y por tanto las consecuencias negativas al respecto serán el titular. Y por tanto, desde este punto de vista, la privacidad, protección de datos, derecho a propia imagen, etcétera, se referirán también a ese titular, lógicamente. Persona física, veríamos sí también persona jurídica, pero sobre todo persona física que interactúa en las plataformas del metaverso. Riesgos de la monetización del entorno digital por la agregación de contenido. Lógicamente hemos visto cómo tanto los NFTs como las criptomonedas se ven, digamos, inmersos en un paradigma absolutamente especulativo. Por una parte, la fluctuación es muy elevada, por eso hablamos de los denominados CryptoPanics, es decir, cada cierto tiempo, más o menos año y medio, hay un CryptoPanic de estos por el que una cotización de una criptomoneda baja sustancialmente o un NFT se aprecia sustancialmente, pero con la misma volatilidad que gana o valor, reduce su valor. Por tanto, al final, digamos, se tendrá que realizar algún tipo de tratamiento legal específico sobre los riesgos de la monetización de ese entorno digital. Entiendo que al final también esto parte de la sensatez y el sentido común, pero cuando se empieza a monetizar el entorno digital de la misma manera que ya lo ha sido el entorno material, pues bueno, habrá que dar un tratamiento legal a esta cuestión. Y por último, la geolocalización y las afectaciones a terceros. Lógicamente, cuando partimos de la interrelación entre, digamos, la realidad del metaverso a modo de realidad virtual inserta en la realidad material o que, digamos, se circunscriba también en un acceso desde la realidad material, entiendo que el metaverso, no viviremos en el metaverso ni será como los videojuegos de realidad inmersiva en el que uno puede estar, digamos, horas y horas dentro. Entiendo que habrá una interrelación entre ambas realidades y, por tanto, tarde o temprano va a haber, digamos, problemas de geolocalización, afectaciones a terceros, cuando un usuario, entrando en el metaverso, se sitúe en otro espacio
trasladable respecto de la realidad material o ocasiones daños que repercutan en la realidad material de un lugar remoto respecto de donde se encuentra materialmente el usuario, aunque haya accedido mediante una plataforma de metaverso. Esto en materia de daños tendrá una gran importancia en el futuro. Geolocalización, desde dónde se ha producido esta, por ejemplo, transacción, la producción de ese daño, cuál es el derecho aplicable. Es decir, todas estas cuestiones requerirán de un tratamiento legal específico en el que estoy segura que los investigadores tendremos un papel, digamos, al menos apasionante en los próximos años y que, desde luego, bajo mi punto de vista, y ya para ir concluyendo, la investigación en este entorno debe, digamos, dirigir a los investigadores hacia un objetivo final, y es dotar de la misma seguridad jurídica a este entorno digital que el mundo material. Muchas gracias. Y tienen disponibles mis publicaciones en estas redes de investigación. Muchas gracias, Cristina. Si esto fuera presencial, sería el momento en el que todos aplaudiríamos, te daría tiempo a beber un poquito, a relajarte y pasar a las preguntas. Al ser digital, pues bueno, no tenemos esa posibilidad. En cualquier caso, sí que vamos a pasar a las preguntas, por cuanto se han formulado algunas en el chat. Las he visto, pero no me ha dado tiempo de leerlas. No te preocupes, ahora las resumo yo. A mí me ha despertado, de hecho yo tengo algunas preguntas que te voy a realizar, bueno, más que preguntas son comentarios, opiniones o reflexiones en voz alta, por llamarlas así. No obstante, igual que yo tengo reflexiones, a mí me gustaría saber, y es un poco atraco del fin, si el notario tiene reflexiones después de ver el mundo en el que nos ha introducido Cristina a lo largo de este rato. Delfín, te cedo la palabra directamente, aunque no la hayas solicitado. Hola, bueno, pues nada, primero darte la enhorabuena porque realmente es un tema apasionante y, hombre, nuestro objetivo siempre es la seguridad jurídica, como es lógico. Evidentemente, los mecanismos de automatización de muchas cosas pues son prácticas. Estaba pensando yo sobre la marcha, por ejemplo, en las declaraciones de herederos ab intestato, que es automáticamente y siempre que tuviéramos esos accesos a todo lo que es registro civil, etcétera, que sería mucho más fácil. El tema de la capacidad ya, pues para nosotros es más discutible porque, claro, la capacidad, por mucho que esa persona no tenga ninguna limitación declarada u oficial, pues nadie nos puede asegurar que esa persona no esté siendo coaccionada en ese momento. En fin, hay temas que para nosotros son un poco más difusos, aunque todo esto va avanzando poco a poco. Pero bueno, que me parece un tema muy interesante, De hecho, ya pues sí que se establecen o sí que se suelen hacer disposiciones testamentarias donde se habla lógicamente, de la herencia digital, con lo cual poco a poco vamos avanzando en ello. Muy bien, gracias. Fijaros, hay como dos bloques de preguntas. Voy a empezar con la mía, con mi reflexión, pero no es porque le echo morro y me pongo el primero, sino porque tiene que ver con la primera parte. Y después dejaremos un segundo grupo de preguntas que está referido a la parte del testamento. En relación con la primera parte, Cristina, te tengo que confesar que a mí me gustaría hablar de que existe la propiedad de los activos digitales. Y me gustaría, por un argumento que se ha avanzado al principio y que enlaza un poco con lo que ha dicho Delfín, la protección del consumidor. O sea, a mí no me parece, o sea, en este momento, sin embargo, se habla de compras de parcelas virtuales en Decentraland o en otros metaversos, cuando en realidad yo creo que no se está comprando nada, ¿de acuerdo? Y digo que no se está comprando nada, es decir, que ahí no hay un concepto de propiedad. O sea, yo veo obstáculos para poder hablar de ello por dos razones. En primer lugar, tu presentación ha estado muy centrada en criptoactivos. Es decir,
basados en tecnología blockchain. Bien, sin embargo, hay otros metaversos que no están basados en blockchain. Horizon Worlds, por ejemplo, o Roblox. Qué casualidad que tenga que llegar mi hijo ahora. Bien, ya lo he solucionado. Entonces, en estos casos, yo ahí veo que es imposible hablar de propiedad. Me encantaría, pero en realidad lo que se adquiere ahí es un bien digital donde hay una licencia de uso y punto. Eso por un lado. Y después, si hablamos de activos, de criptoactivos, vamos a hablar de criptoactivos que en muchas ocasiones estarán protegidos por propiedad intelectual, porque son creaciones intelectuales. Y aquí, por el momento, aunque hay mucha gente que lo sostiene, no existe el agotamiento del derecho. Entonces, ¿qué ocurre? Que en realidad no, el titular de un criptoactivo nunca va a tener las mismas facultades que se tiene con el derecho de propiedad, porque el titular del derecho de autor puede seguir controlando en la explotación de ese bien. Y esa es la doctrina que tiene ahora el Tribunal de Justicia, que yo creo que debería de avanzar y debería de cambiarse, pero eso es lo que existe en este momento. Y una última reflexión es en los trabajos de ELI, del European Law Institute. Cuando habla de activos digitales, habla de activos digitales en general, no solo de criptoactivos, ¿no? Habla en general. Bien. ¿Por qué se centra en securities? Esa sería mi pregunta. La utilización como securities es lo que me llama la atención, por la imposibilidad de alcanzar acuerdos en otros, en más extensos, o sea, más materias. Esas serían mis preguntas de esta primera parte. Bien, muchas gracias. En primer lugar, procedo también a comentar, digamos, aparte de, digamos, de estas preguntas, también, digamos, hacer una breve reflexión acerca de lo que comentaba el notario. El control de capacidad siempre recurrirá a una eventual impugnación judicial en caso de que no se haya hecho correctamente. Ya entrando respecto de la propiedad de los activos digitales, claro, desde el punto de vista de la protección del consumidor es fundamental, porque si no todos los abusos van a quedar sin tratamiento legal. Pero cuando se dota realmente de una garantía respecto de la inmutabilidad de esos activos digitales es siempre con un registro descentralizado. Blockchain, entre otros. También hablaríamos de otras plataformas, de Ethereum, etc. Pero en lo que no estoy tan de acuerdo es en la licencia de uso cuando hablemos de registros no descentralizados o de otras plataformas que no utilicen la tecnología blockchain. Y explicaré por qué. Porque eso sería predicable respecto de los datos. Por ejemplo, si partimos de la Data Governance Act, cuando un usuario profesional quiere saber cuántas transacciones han hecho en la plataforma y acude a la monitorización de esos datos, ahí evidentemente sí que puede haber una licencia de uso, digamos, una administración sobre esos datos y por tanto no cabe hablar de propiedad. ¿Por qué? Porque el uso nunca es exclusivo. Y por tanto ahí sí que hablaríamos de una licencia de uso. Pero creo que en cuanto ha habido una transacción y sobre todo el contenido patrimonial, no podemos dejar eso sin la ampara que al final supone configurar un derecho de propiedad para los activos digitales. Y creo que hacia ahí es hacia donde va el ELI. Es decir, seguramente la guía de UNIDROIT piensa más en el tráfico mercantil internacional, crea un concepto de activo digital muy amplio, pensando seguramente, eso es todo suposición mía, aunque es cierto que en el Governing Council, donde se cambió el can't por el could be, creo que hacia donde va es hacia no duplicar respecto de las consideraciones del ELI, para que hacer una guía con el mismo contenido que la del ELI, pues parece que no tiene mucho sentido, y sobre todo en lo que pensaban con el patrimonial value que sí exige es en la herencia y en la transmisión intervivos, porque al final también es un mercado muy susceptible de monetización, de especulación y por tanto hablar solo de licencia de uso cuando el registro no es descentralizado y hablar de propiedad cuando el registro es descentralizado, yo creo que cuando hay carácter patrimonial, con independencia del tipo de registro utilizado, tendremos que hablar de propiedad sobre los activos digitales. Y sobre todo porque
si no, ellos sí que nos dejaría un poco que esta es la idea cuando planteé la naturaleza jurídica del tratamiento legal del metaverso. Bueno, mucho cuidado porque en el metaverso no viviremos, pero como la naturaleza jurídica no sea parecida, los abusos quedarán sin tratamiento legal. Entonces, es cierto que en lugar de deductivo es inductivo el razonamiento. Y en muchas ocasiones, cuando configuro temas de este estilo, utilizo más un razonamiento inductivo, es decir, yo veo por dónde van los tiros y entonces construyo la argumentación, más que al revés, que de una serie de argumentos se deduzca una consecuencia. ¿Y por qué? Porque al final, digamos, ello evita resultados materiales inadecuados en la práctica, o así, a mi modo de ver, lo concibo yo. Por tanto, creo que una licencia de uso, cuando hablemos de registros no descentralizados, a lo que nos llevaría es precisamente a que por la destrucción autónoma por parte del proveedor de servicios de la plataforma, del NFT, por ejemplo, por vulneración de los derechos de propiedad intelectual, esto ha sucedido en los MetaVirkins, la plataforma OpenSea ha hecho esto. O, por ejemplo, cuando el titular fallezca y los herederos todavía no hayan aceptado la herencia. Bueno, esto nos deja a una suerte de libre determinación por el proveedor de la plataforma que creo que no nos compensa en el fondo, ¿eh? Luego, evidentemente, habría otros criptoactivos, como bien decías, y finalmente, digamos, y también algunos están protegidos con propiedad intelectual, los que no representan creación, evidentemente no, y aquellos sí que no tendrán, digamos, por eso yo sugería la inclusión en la guía de UNIDROIT del patrimonial value. Muy bien, un archivo, es decir, un Word, alojado en OneDrive para que se acceda a una contraseña será un activo digital siempre y cuando tenga carácter patrimonial, siempre y cuando hablemos del proceso de Kafka en el siglo XXI. Si hablamos de un documento en blanco, no. O cuando no tenga propiedad intelectual, pues tampoco. Eso será data, eso serán bienes digitales, y yo creo que conforme la Data Governance Act y la propuesta de Data Act, esto queda claro. Lo que yo diría es un paso más allá, es decir, bueno, se tendría que arbitrar y yo creo que esto se acabará haciendo una responsabilidad objetiva de la plataforma. Aquí no hablamos ni de gestión de riesgos ni de otras cuestiones, sino que es que si no se va a prestar este entorno virtual a los abusos. Y ya para concluir, en cuanto a la guía de Lely sobre activos digitales, creo que la primera que han hecho sobre el uso de activos digitales como garantía del cumplimiento de un derecho de crédito, pone otros ejemplos, pero este sería el principal. Creo que la idea o la razón, el fundamento, es que seguramente era el tema que podían tener más avanzado. Eso lo digo porque propiamente de la herencia de activos digitales, yo la primera vez que oí hablar en un foro académico fue en el encuentro anual del European Law Institute que se celebró en la Universidad Carlos III en septiembre del 2022. Era un tema muy novedoso. Lo cierto es que a mí el asunto de la herencia de activos digitales llegó por casualidad a mis manos en el mes de junio. Y era algo de lo que no se había publicado y mucho menos arbitrar cómo se haría esto en una sucesión testamentaria. Sobre eso no había absolutamente nada. Entonces, claro, también en la novedad del tema uno corre el riesgo de equivocarse. No sé en qué consistirá la guía del ELI de acceso a los activos, de activos digitales y la sucesión, la herencia de activos digitales. No han trascendido absolutamente nada. De momento están con la enforcement. El último correo recibido hoy como miembro, digamos, externo, sobre los activos digitales. En lo último que están es el enforcement, preparando el Congreso de Viena de septiembre y demás. Pero no hay un documento, un borrador, algo sobre la herencia de activos digitales. Por tanto, es un tema que todavía, bueno, yo creo que lo que tenía más avanzado era el uso de los activos digitales como garantía y, digamos, para ser el organismo que crea Softlaw, que primero sacase una guía de activos digitales, digamos, pública, porque la guía de activos digitales del ELI se publicó, si no recuerdo mal, en el mes de junio-julio, mientras que la de UNIDROIT, el primer borrador era de septiembre, la versión oficial que se verá sometida a diversos cambios y demás, es de enero de este año. Por tanto, yo creo que también había la premura de adelantarse, ¿no? Y de marcar un poco la línea. Nosotros exigimos contenido patrimonial porque estamos pensando en la herencia. Esa es mi impresión, o yo lo haría así. Y por tanto, creo que lo del carácter patrimonial no es una cuestión menor. Porque si no, efectivamente, la protección del consumidor queda en aguas de borrajas. Sin duda alguna, sí. Bueno, te formulo las preguntas sobre sucesión testamentaria. Las voy a hacer las tres juntas. Están relacionadas con la autoejecución.
que has mencionado. Se pregunta cómo se determina el valor de los bienes, entiendo que el valor de los bienes digitales, y el respeto de las legítimas. También se pregunta si se podría programar la autoejecución de la liquidación del impuesto. Y por último, relacionado con esto, pues es si se puede obligar a plataformas como Coinbase a aceptar la ejecución de este testamento digital. Esas son las preguntas. Si hace falta, te las repito. Bien, no porque he tomado nota rápidamente. Muchas gracias. En primer lugar, la determinación del valor de los activos digitales y el respeto a las legítimas en tanto en cuanto puede calcular automáticamente la porción hereditaria. Insisto, esto se puede programar, al igual que en la partición, al igual que en un préstamo hipotecario, calcular a tiempo real el valor de capital, el valor de los intereses, calcular la, digamos, cuota mensual. Bueno, desde este punto de vista, también se puede calcular el valor de los activos digitales respecto de su cotización. Recordemos que están sujetos a variaciones, y el respeto a las legítimas, es decir, todo aquello que si hay legados sobre esos activos digitales y son beneficiosos, pues se reducirán. Esa es la ventaja de blockchain, es decir, todo lo que sea numérico o objetivo se automatiza. El problema lo tenemos en todo aquello de apreciación subjetiva, igual que en los contratos inteligentes. El asunto de, digamos, la falta de conformidad, bueno, yo no creo que en este siglo se pueda automatizar la falta de conformidad. Pues aquí sería un poco lo mismo. Cuando hablamos de elementos de apreciación objetiva, sí. En cuanto a la autoejecución, la segunda pregunta era la autoejecución de la liquidación del impuesto. ¿Será automatizable en blockchain en tanto en cuanto la administración tributaria también incorpore esa tecnología? Desde este punto de vista, parte de la administración está incorporando esta tecnología, pero sobre todo para protección de datos, para gestión, digamos, de identidades, para dotar de una mayor protección al usuario, pero no está pensando tanto en la autoejecución de eso. Creo que en cuanto ya la extensión de aplicación de las tecnologías sea mucho más extensa, valga la redundancia, desde luego la tecnología a día de hoy permitiría la autoliquidación de un impuesto. Y por último, obligar a plataformas como Coinbase a aceptar la autoejecución del testamento digital. En tanto en cuanto Coinbase, entiendo que se refiere, digamos, a la creación de esta especie de criptomoneda. Bueno, lo que quería hacer Coinbase con Visa es sacar una especie de euro digital, una Visa, vinculada a criptomonedas. Entiendo que la pregunta se debe referir a esto. Entonces, no es tanto obligar a plataformas como Coinbase a aceptar la autoejecución de un testamento digital, sino que si el usuario de una cuenta en Coinbase provee en el testamento su clave privada, es decir, la contraseña, la clave pública, el nombre de usuario y la mención de la plataforma, en este caso Coinbase, los herederos tendrían que poder acceder a eso. Lógicamente, lo que no cabrá es obligar a que Coinbase, sin que nadie lo haya dispuesto, el titular de esos datos y de esos activos digitales lo hayan dispuesto en un testamento, ni haya proveído de ninguna manera a los herederos del acceso a esas contraseñas, bueno, lo que no cabe es obligar, valga la redundancia, a Coinbase a proporcionar esos datos, porque al final son datos. Pero si el causante así lo ha dispuesto a favor de unos herederos y contiene todos los datos necesarios, el testamento en blockchain, clave pública, clave privada, en principio se tendría que, es decir, tendría que proporcionar el acceso. Lo que no cabe es que sin el testamento en blockchain se pueda obligar a Coinbase a proporcionar esos datos, porque son datos de carácter personal. Sí, eso yo creo que debe de quedar claro, efectivamente. O sea, si una persona tiene bienes digitales en NFTs o tiene bitcoins y no deja las claves, pues ese dinero se pierde. O sea, claro. no va a poder acudirse a la plataforma para que la plataforma haga una transferencia de esos activos digitales a una persona X porque lo pida a un juez, porque no es posible así. A ver, han llegado dos preguntas más. No sé, señores, si me dejan ustedes formularlas. Una tiene que ver con la valoración de los bienes otra vez. Bien. Joaquín vuelve a incidir. Bueno, yo aquí tengo mi apreciación, ¿no? Él habla de la valoración de los bienes para la partición de la herencia. Si tienes un NFT,
y te dice, ¿quién te va a certificar el valor de ese NFT y en qué mercado? A mí me parece que esto no tiene ninguna particularidad con las cosas que ocurren en el mundo real. Es decir, yo tengo una obra de arte y La la obra de cotización. arte es, bueno, pues el valor que le dé el mercado. Aquí pasa exactamente lo mismo. Un NFT no deja de ser un título que representa a un bien. Hay que determinar el valor de ese bien, no del NFT, ¿no? Pero bueno, Cristina, por favor, tú eres la ponente. Efectivamente, la valoración de los bienes se requerirá, digamos, de la vinculación a su cotización. Pero es que la mayor parte de estas plataformas, al igual que dan publicidad sobre si los usuarios o los titulares de estos NFTs, incluso de qué nacionalidad son, es todo en genérico, nunca prestan datos de carácter personal, pero sí que es en algunas plataformas de estas que comercializan, digamos, la tierra virtualizada y demás, pues se puede ver, se puede consultar la nacionalidad de los adquirentes, por qué valor, a cuánto cotizan, las variaciones de la cotización. Y por tanto, desde este punto de vista, pues será el último valor en el momento de la transmisión, así lo entiendo. Pero lógicamente, como son bienes sujetos a cierta variación, pues evidentemente, y además es un mercado muy especulativo en las criptomonedas, cada X tiempo hay un CryptoPenny, precisamente por esta variación de valor. Pues entiendo que será el valor en el momento de la transmisión. Lo mismo que en la transmisión de una acción. Sí. Muy bien. Bueno, Sergio comenta en el chat Sí. que Eli Lo he visto, sí pero no tiene me ha dado tiempo de... constituido, Sí. sí tiene constituido un grupo, pero muy reducido desde enero de este año, que trabaja en una propuesta de regulación de la herencia digital. Y por otro lado, nos recuerda, cosa que es cierto, pero bueno, al ir tan rápido, pues estas cosas muchas veces se nos pasan por alto porque había mucha información que decir, ¿no? Nos hace una referencia a nuestra ley orgánica de protección de datos, que se adoptó cuando incorporamos el reglamento, cuando se adoptó el reglamento europeo, que tiene que ver con los datos de personas fallecidas. Eso sí que es cierto que España sí que lo tiene en la legislación interna, pero no en la legislación europea, con lo cual nos puede llevar a que muchos países tampoco lo tengan. A mí me surge una última pregunta. Te hago las dos cosas a la vez, que ya Javier la hago, lo siento, no puedo evitarme, soy de Derecho Internacional Privado. Claro, estamos hablando tanto aquí de si hay propiedad, si no hay propiedad, pero al final hay una pregunta y es qué ley se va a aplicar a la hora de determinar si existe propiedad o no, o qué derechos tenemos sobre un activo digital. En nuestro país, igual que en muchos otros, rige la norma de conflicto Lex Reisitae a la aplicación de la ley del lugar donde se encuentra el bien mueble. Bien, pues en donde se encuentra un bien mueble que se halla en una blockchain, ¿no? Yo tengo mi propuesta, pero no sé tú, Cristina, cómo lo ves. Efectivamente, bueno, procedo a responder las dos cuestiones. Por una parte, desconocía que Leli ya tiene constituido un grupo sobre una propuesta de regulación de herencia digital. Lo que no hay, es decir, en principio se está abordando esto, lo que no ha trascendido es una fecha aproximada de cuándo tendremos una guía al respecto, ni tan siquiera hay un borrador, etcétera. Es cierto, el tema de, igual he tenido un pequeño lapsus, el de la Ley Orgánica de Protección de Datos, de los datos de personas fallecidas. Lo que sí que faltaría es adaptar el reglamento, al igual que, digamos, en materia de bienes digitales, sugería específicamente la doctrina italiana. Diversos autores que también son miembros del ELI. Y en cuanto al derecho aplicable y los derechos sobre activo digital, claro, efectivamente, la ley aplicable en materia de bienes siempre será la ley del lugar de radicación del bien. Pero claro, eso plantea el problema de que como el bien no se encuentra físicamente en un lugar, a lo primero, digamos, en defecto digamos, de una regulación específica, lamentablemente, mientras esto no se aborde por parte de la adaptación de la P2P Regulation o de la Digital Markets Act, lamentablemente a lo que tendremos que acudir es a los términos y condiciones de uso de la plataforma y que ahí determine a qué ley, digamos, nos vamos a remitir en caso de conflicto, qué va a suceder, etcétera. Si no, digamos, también cuando se trate de la adquisición
digamos, ahí, si se produce, digamos, hay, digamos, algunos de los foros de competencia acerca del derecho europeo, por tanto, por ejemplo, el lugar de residencia del consumidor en territorio europeo, etcétera, creo que ahí igual habría una vía. Pero claro, evidentemente la sucesión queda al margen de este asunto. Por tanto, hasta que no tengamos una regulación específica de todas estas cuestiones, yo creo que el tema de la ley aplicable, por eso lo he apuntado hacia el final, digamos, y no soy especialista en la materia, pero es uno de los puntos, digamos, más candentes sobre el que no hay una regulación específica. Es más, ¿qué pasará si yo, como usuaria, aunque esté radicada en un estado de la Unión Europea, ocasiono daños o daño a una propiedad o adquiero una propiedad pero sucede algo en materia de ejecución contractual y resulta que en lugar de un NFT estamos hablando de un token vinculado a un activo digital, perdón, a un activo real situado en un territorio fuera de la Unión Europea? Y también tenemos un problema. Lo mismo en los daños ocasionados a través del metaverso, pero a un activo real que vea a saber dónde radica. Todas estas cuestiones se tendrían que armonizar. A mí realmente en materia de ley aplicable plantea muchas dudas cuando hablamos de herencia y no tanto cuando hablamos de adquisición o cuando hay un consumidor, cuando hay un domicilio en la Unión Europea. Bueno, ahí, digamos, quedaría más salvado, ¿no? Pero desde luego en la herencia queda absolutamente, en la sucesión, queda absolutamente, digamos, al margen de eso, y yo la verdad no sabría bien cómo adaptarlo, porque tampoco soy especialista en la materia, pero no hay propiamente un lugar de radicación. Por tanto, en la adquisición por parte de un consumidor tendríamos que ir al lugar de residencia del consumidor, pero cuando hablemos de la herencia, de la sucesión y el activo digital radique en una plataforma del metaverso, pues ahí ya, digamos, es complicada la adaptación. Bueno, yo, fíjate, yo en caso de herencia creo que sería la solución más sencilla porque el reglamento de sucesiones dice que se aplica la ley de la residencia, de la última residencia habitual del causante, punto. Da igual donde esté situado el bien. O, en su caso, su ley nacional, si es que así lo decide él por testamento. Pero en los demás, sin duda alguna, hay una problemática apasionante. Por eso, pues, que no la voy a desvelar ahora, porque será objeto de un futuro webinar, a lo mejor con la cátedra de Derecho Notarial o a lo mejor directamente con la cátedra de Desarrollo Sostenible del Metaverso. Yo creo que paramos aquí, Javier. Podríamos seguir un ratito más, pero creo que no procede, ¿no? Dejamos el suspense para el próximo webinar. Solo queda ya el capítulo de agradecimientos a Cristina Argelich por la magnífica ponencia, a ti, Aurelio, por moderar brillantemente el debate y también a ti, Delfín, por estar con nosotros y al Colegio Notarial de Valencia que hace posible esta cátedra de la Universidad de Alicante. Muchas gracias y quedamos emplazados ya para septiembre. Buenas tardes.